Amigos, oficialmente ya tenemos tráiler. Si quieres saber los detalles y también quieres saber qué es lo que tienes que mirar cuando vas a comprar uno, quédate que este video es para ti. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro video más aquí en su canal FLD Life. Aquí se habla de todos los temas, de todo lo relacionado en el transporte. Y ahora es para pasarles el chisme, para pasarles la noticia de que ya oficialmente tenemos tráiler. Algunos de ustedes que siguen mi canal, pues bueno, ya a lo mejor son familiares con el tráiler en sí. Es el que he estado trabajando las últimas semanas, pero ya oficialmente es mío. Ahora les voy a hablar un poquito del tráiler. Les voy a enseñar todo lo que tienes que mirar cuando vas a comprar un tráiler, por si tú estás en busca de uno y pues no tienes la experiencia en todas las cosas que tienes que chequear cuando compras un tráiler. Pues bueno, este video va a ser para ustedes. Bueno, pues vamos a empezar por aquí atrás. Déjenme ver si el sol me deja mostrarles. Aquí tenemos que esta es una unidad Carrier. No es la mejor, no creo. Creo que la mejor que hay ahorita hasta el momento, una que dice 75,000X allí, Spectrum o algo así, no sé mucho de unidades. Pero en general lo que tienes que fijarte, pues lógicamente que prenda, que baje la temperatura a -10 bajo cero. Cuando lo vayas a comprar, diles que te lo prendan y que te lo enciendan a -10 bajo cero, que tenga poquitas horas. Dicen que lo que es recomendable es que tenga de 20,000 para abajo, depende el año. Dicen que más o menos aproximadamente tiene que tener unas 3,000 por año. O sea, si es 2015 tiene que tener 15,000 horas. Si es 2016 tiene que tener 18. Perdón, amigos, quise decir 2014. Que no pase de ahí. Ese creen que es un buen trato. Más aparte, pues que no pase de 20,000, porque dicen que después de 20,000 ya te empieza a dar problemas. Pero igual, si lo compras con 20,000 y está trabajando de maravilla, eso no tiene que ser impedimento para que la compres. Ok, amigo, no necesariamente quiero decir que 20,000 horas ya el trailer no sirve. Es las horas que recomiendan, porque todavía le puede quedar una longevidad fácil de otras 10,000 horas. Por eso, si tú lo compras de 20,000, puede que tengas buen tráiler por otros 3 a 4 años sin que te dé problemas. Por eso es que recomiendan 20,000 horas. Estos motores pues son sencillos, se reparan en el peor de los casos, se le hacen varias cositas y puede seguir jalando. Yo he visto gente que trae unidades desde los 2000, la primera Whisper que hizo la Thermo King, y no hay ningún problema. Ahorita les voy a enseñar otras cositas que me tienen que chequear adentro. Nomás déjenme ver si me puedo subir. Les cuento que en el último viaje tuve que echar la quinta rueda para enfrente por el peso. Déjenme ver si me puedo subir.
Ok amigos, estamos un poquito apretados, pero aquí les quería mostrar lo más principal que tienen que fijar es que aquí entre medio del motor y el compresor, este viene siendo el compresor, no esté manchado. Si está manchado es que tiene liqueo de gas, ya se le fue el sello del compresor y cuesta muy caro repararlo. Eso sí, si tiene algún liqueo, pues lógicamente que aquí todos los componentes se vean en un ustedes saben, en un uso regular, así como esta se ve un poquito sucia, visto más limpias, pero ya eventualmente la vamos a lavar, ya es de nosotros. Les cuento en mi caso, esta parece que el muchacho que me la vendió la tuvo parada como un año, se resecaron las bandas, como pueden ver esta hay que cambiarla, se resecaron, se rompió aquella, que pues ya la cambiamos, y y me dio problemitas al principio, ay ya se aflojó, hay que apretarla. Ahorita llegando, lo bueno que ya no estoy usando la unidad. Y nos dio problemitas con eso, nos dio problemitas el starter que se estaba pegando. Y nos empezó a dar problemas que después no quería prender. Parece que los filtros o el diésel estaba muy malo, pero ya está funcionando. Si quiere que todos los niveles estén bien. Y es todo aquí. Aquí estos motores son bien sencillos. Esta es la bomba de petróleo y esa inyección directa. O sea, esto es como los motorcitos de los tractores. Creo que hasta el motor es un Kubota, si no me equivoco. Es el sistema de esto es como si fuera el distribuidor, para que me entiendan. Esto da vueltas y distribuye, pero diésel. Es un sistema muy sencillo y casi no da problemas. Solo, como les digo, chequen eso del sello, que eso sí vale caro. Ok, pues bueno, ya chequeamos la unidad. Lógicamente pues chequen las paredes. Las paredes también hablan mucho de la vida de la unidad. Si tiene mucho parche, pues ya se imaginarán. A lo mejor era de Swift o sea, así, de otra compañía. Chequen eso, chequen todos estos tornillos, por favor. Chequen todos esos tornillos y estos remaches. Va a empezar. Si tú ves que en algún lugar ya no tiene remaches originales, quiere decir que el cross member lo cambiaron. Pues métete abajo, así, y ve por qué se reemplazó. Puede ser porque tuvo un accidente, puede ser porque se pudrió, puede ser porque se pudrió el piso. Entonces es muy importante que chequees todos estos. Si ya se le reemplazaron algunos cross members, pues simplemente chequea por qué fue y cómo se hicieron el trabajo. Eso no quiere decir que sea malo. O sea, hay veces que se revienta, por ejemplo, una llanta y pega aquí y dobla estos dos, por ejemplo. Dobla estos dos cross members y los tiene que quitar para que estén bien, ¿me entienden? Entonces no necesariamente porque le reemplazaron los cross members quiere decir que esté malo o bueno, pero bueno, es algo que notarle, es algo que chequearle. Lógicamente pues aquí abajo lo regular, que traiga llantas, que traiga frenos, que frene bien, que sea de bolsas de aire de preferencia. Y también que sea de suspensión Hendrickson, esta que está aquí. ¿Cómo sabes que es Hendrickson? La Hendrickson es la que tiene este sistema de ajuste de alineamiento. O sea, si tú ves esta pieza, si quieres tomar una foto, es que es una suspensión Hendrickson. Un plus que traiga esta válvula, que es para correr los ejes de forma manual, súper práctica, súper práctica, la verdad. Ahora que estoy en la carretera se usa bastante mover los ejes y es súper práctica. Esto aquí es otra cosa pues que en realidad es un plus, vamos a decir así, una cosa extra. Desafortunadamente se rompió y se me rompió a mí, parece que en los brincos. Esto es una válvula de ajuste. ¿Qué es lo que hace? Que ajusta las bolsas para arriba y para abajo. No sé si en veces les ha tocado que lleguen a algún lugar y las bolsas están muy abajo. Bueno, con este las puedes subir temporalmente para que suban y queden a la altura de lo que en el lugar la necesitan. Y pues les cuento que se me rompió. Bueno, ya que estamos aquí abajo, pues también lógicamente que hay que chequear todo, que no tenga mucho óxido, que no esté muy podrido. No sé si me explico. Que no esté muy podrido, que ustedes vean así todo y pues se vea en general en buenas condiciones, que todo esté bien. Como les dije, se meten abajo, chequean todos los frenos, todo eso. Ojo, si tú ves, por ejemplo, a ver, me toca abajo. Si tú ves, por ejemplo, que este freno aquí
está nuevo y tú ves que aquel está viejo, eso es lo más seguro que se les fue el sello de este lado y tuvieron que cambiarle el sello y los frenos de este lado, un ejemplo. Pero hay en veces que pasa que se calientan y se calienta la punta, entonces también tienen que chequear que no haya sido sobrecalentada la punta, porque ya después cuando empiezan a dar problemas ahí, que se pega el valero, etcétera, etcétera, entonces ya es un problema. Lógico, pues que traiga llantas. Hay un sistema que tienen también, ese no sé perdón, no sé si recomendarlo o no. Hay un sistema que tienen que infla las llantas. Nunca lo he tenido, por eso no les puedo hablar mucho de él. Eso yo pienso que si tienes un tráiler, si vas a comprar un tráiler y viene con el sistema que infla las llantas automáticamente, como el primero que usé, pues ya es opción tuya si te gusta eso. Lógicamente lo calas, pues que corra parejito, que no corra chueco. Y pues bueno, yo creo que es todo. Vamos acá atrás a ver qué más les puedo mencionar. Que les sirven todas sus luces, pues lógicamente, cosas así, pero son cosas, eso en realidad es bobería. Aquí lo más importante es chequear la máquina, los cross members y que ande bien de suspensión, que no esté podrido. No sé si ustedes vieron el video pasado, la primera vez que lo usé. Esto lo que tenía malo era el bumper. Lo sigue teniendo malo. Simplemente agarré un grinder, le quité todo lo más que pude de óxido que estaba superficial y lo pintamos temporalmente para que pues no llamara la atención del DOT. Ya sobrevivió la nieve, ahí está, mírenlo. Entonces el bumper en sí está bueno, solo tenía como mucho óxido superficial. Bueno, ahora vamos hacia adentro. Ay, qué basural me dejaron. Ok, amigos, pues antes de entrar adentro, también lo que tienes que verlo así derechito de Akira. Mira, lo tienes que ver así, que no se vea muy ondeado. Si ya se ve muy ondeado, es que ya está el piso malo. ¿Sí me entienden? Les voy a decir cómo funciona esto. El piso viene siendo esto de aquí. En medio tiene una capa de madera y abajo tiene los cross members. ¿Qué pasa? Que cuando se le empieza a colar agua a esto, empieza a caer en la madera, y la madera, por lógico, se empieza a pudrir y entonces el piso se empieza a llegar más cerca a los cross members. Entonces, para reparar eso es un trabajal que ni te imaginas, que nadie lo quiere hacer, y si te lo hacen casi conviene comprar otro tráiler. ¿Por qué? Porque tienen que poner el tráiler así en algunos, ¿cómo se llama? Lo tienen que poner en algunos stands que queden del aire. Tienen que volar todos los cross members de esa área. Por eso les digo, no en veces porque le cambiaron los cross members que tuvo un accidente, también hay otras razones. Y después tienen que meterle la madera por abajo y volver a poner los cross members, porque este piso no se puede quitar. Entonces esa es la manera que lo hacen. Entonces, bueno, fíjense que el piso se vea derechito. Si tiene alguna onda, es que ahí ya se está pudriendo, y pues bueno, tienen que tener en cuenta que eso es por alguna razón. Ahora vamos para adentro. Anoche que me descargaron, me bajaron en sucio. Pues también, amigos, fíjense los plus, los extra. Fíjense, número uno, pues que no tiene parches, que no tenga parches. Entre menos parches, lógicamente cuando le ponen parches, amigos, es porque pasó eso, que se pudrió el piso. Entonces la solución rápida es que cortan ahí un pedazo, le retacan madera o lo que sea por el hueco y le soldan un parche. Si tiene estos C-Trax, que el muchacho que se lo compró se los puso porque esto es para acarrear plantas. A muchas cargas se requieren. Nosotros, en el caso, como cargamos plantas, pues requerimos tener esto para poner las barras cuadradas, las grandotas. Si tú compras un trailer y trae esto, créeme que es una ventaja. Es una ventaja, puedes agarrar un poquito de cargas, de más cargas, perdón. Y pues nada, en general que esté así. Estoy viendo que estos me dejaron el rastreador, ¿o qué es esto? Sí, me dejaron un rastreador aquí, mira. Mira para allá, Cere, y acá está otro. ¿Qué pedo? Miren acá. Me está siguiendo la FBI.
sepa qué pedo con esas madres. Pero bueno, ahí está. Aquí, ya como me distraje con eso, bueno, aquí pues, lógicamente que no se vea tan malo. Si lo compras, pone una barra de esas para que no te golpeen este plástico. Voy a ver la manera de ponerle una ahí abajo también, porque pues eso se la pongo y cada vez que echan el palo se recorre, entonces al final es más ¿cómo le dicen? Reproducente. Y pues sí, amigos, también fíjense que tenga esta tela, esta cortina, no sé cómo se llama, el Product Shot, ¿sabe cómo le dicen esta? Que pues muchas cargas lo requieren. A mí ya me pasó que en una inclusive me pidieron que les mandara fotos para ver que tenía eso y que estuviera en unas condiciones decentes. Esto lo que hace es que distribuye el frío bien parejito por todo el tráiler para que pues el producto se mantenga frío desde allá hasta acá, o sea, desde enfrente hasta atrás. Entonces esa es la función de esa lona, así que pues bueno, tenerla es un plus. Y pues lógicamente también, no les mencioné, pues también que aquí no tenga muchos parches, se vean en buenas condiciones, es muy importante. El muchacho que se lo compré le puso ese galvanizado extra para que estuviera doblemente protegido. Si pues tú compras uno, pues es buena idea ponerle eso, creo yo. Me dice que funciona. Yo, como les digo, yo no sé nada de reefer todavía, de esas pequeñas ocasiones, pero bueno, de cómo comprarlo, de qué aconsejarles para que ustedes compren el suyo y a la vez mostrarles la adquisición que hice. Pues bueno, creo que eso sí los puedo ayudar. Pues díganme, ¿qué opinan? ¿Qué piensan hasta la fecha? ¿Qué opinan del trailercito? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? No les he dicho el precio, ¿eh? Que es lo más importante. Bueno, al final hablamos de números, que es lo más feo. A mí no me gusta hablar de números. Miren, aquí también el muchacho le puso aluminio para proteger la puerta. Y se ve muy bonito. Este es también para eso, para que no se golpee la carga, no se golpee las puertas, perdón. Pues bueno, aquí está. No les he hablado bien del tráiler. Es un 2011 Great Dane Super Seal. Eso es lo que es, un 2011. Miren, de este lado está casi en nítidas condiciones, excepto por el bumper que les mostré. Pero de este lado sí tiene un parchecito, miren. Ahí tiene un rayón, aquí tiene un parchecito. No sé si lo alcanzan a ver. Déjame ponerlo más para acá a ver si lo pueden ver. Allí, miren, ahí tiene un parchecito. Pero en general, pues está bueno. Tiene rines de aluminio. El muchacho le acaba de hacer los frenos, tamboras. Le hizo todos los sellos. Como les enseñé adentro, le metió dinero para ponerle la segunda línea de galvanizado. Las puertas. El E-Track, eso para poner las barras, porque él lo estaba preparando para usarlo aquí en las matas, para tener la opción de jalar matas. Y pues bueno, pero como no lo había usado, pues bueno, la unidad nos empezó a dar problemas un poquito porque estuvo parada. Pero ya está funcionando bien, ya está funcionando al cienón, dijera. Ya está funcionando bien. Como les digo, un Great Dane. Si tú vas a comprar un Great Dane, dicen que son más pesados. Dicen que no puedes cargar cargas. Es buena pregunta. En realidad no lo sé mucho. Yo lo que les puedo decir que sí, yo sí he podido acarrear lo que hasta la fecha me ha salido. Y eso que traigo, pues ustedes saben, los fenders aquí, traigo bumper, traigo visera. Está un poquito customizado mi camión. Traigo el T-bumper acá atrás, que pues eso agrega peso. Y pues sí he podido acarrear las cargas. Si no quieres el Great Dane, yo te recomiendo el Utility. Yo he tenido Utility toda la vida. Me gusta el Utility. El Utility en lo personal. El Great Dane te voy a hablar porque he tenido de los dos. En seco, pues que imagino que la misma. El Great Dane es más heavy duty. Es más, se ve más robusto así en todo. Y el Utility se ve más fino. O sea, tú ves los acabados, se ve más fino. Pero en realidad las dos son buenas. Si a mí me preguntas cuál me gusta, a mí me gusta Utility.
pero Great Dane es muy bueno también. La mayoría de gente quiere Great Dane. Yo, pues, o sea, es muy poca la diferencia. No sabría cuál irle. Pero yo tuve un Great Dane y un Utility. Me gustaba más el Utility porque sí era un poquito más ligerito en los trailers secos. Y se notaba la diferencia. Y los acabados en el interior eran más bonitos. Pero de ahí en demás, el que sea de esos dos es bueno. Tenemos el Wabash, que también es muy bueno. El Vanguard, que lo he visto mucho últimamente. Yo imagino que es bueno porque lo he visto mucho en una marca que se llama Vanguard. Y se ve, parece como la imitación del Great Dane. O sea que tiene que ser bueno, se ve bueno. Un poquito más económico, entonces es buena opción. En unidad, pues ya depende de la que tú quieras. En realidad son bien similares. Yo he tenido Great Dane, yo he tenido Thermo King y Carrier. Carrier enfría un poquito más rápido, lo cual me gustó. Thermo King, pues los controles son más bonitos. Ya las nuevas de estas Carrier también traen un control digital más bonito que este, que pues ya parece que se pusieron las pilas. A mí lo que no me gusta de la Thermo King, que las puertas se abren, las puertas se quebran, los plásticos se vuelan. O sea, Thermo King, si ves este video, come on, estás dejando ir gente, clientes, solo por las puertas tan chafas que haces. A mí me encanta Thermo King, pero simplemente por eso dije, no quiero ver mi tráiler sin puertas. Si ustedes siguen mi canal, ustedes han visto mi otro tráiler que uso para acarrear plantas, que le falta un plástico de esos que llevan ahí de aquel lado. Cuesta un ojo, un riñón. O sea, es un gasto súper caro solo por un plástico. Vale como $800. Entonces imagínense, solo por un plástico. Yo dije, no, la siguiente vez me voy a comprar un Carrier, porque los Carriers no se le vuelan las puertas. Y por eso nos quedamos con el Carrier. Pero en realidad los dos son buenos. Este se enfría más rápido, aquel tiene pues mejor reputación, pero yo en lo personal, yo creo que yo me quedo con Carrier. Muchos van a decir que por qué, pues simplemente por eso. O sea, vean a mi amigo Melon Nene, o sea, él trae una President de la Thermo King y la primera semana que la puso se le voló una puerta. Hey, no sé si les había contado que viniendo a casa se me quebró. Viniendo para acá, para New Jersey, se me cayó la puerta de acá hace como unos 2 días atrás. No sé si les había contado o no. Y apenas se la acabo de poner. Se la puse hace unos días, esta unidad, y ya se me cayó la primera puerta. Y ahorita anda él sin una puerta. Entonces imagínense, y no la compra porque vale cara. O sea, es un lujo. Ya cuando se te falta la puerta, comprarla es un lujo. Es un lujo porque pues no es tan necesaria, se ve feo el tráiler, y cuesta un ojo de la cara. Entonces, por esa razón yo me quedo con Carrier. Las dos son buenas en general. El sistema es muy similar, o sea, no es de que una es más complicada que otra para echar mecánica, ni eso, son muy similares. En las dos es batalloso cambiarle la banda, pero en las dos. Entonces, pues ya es todo, amigos. No sé si se me pasó algo, alguien de ustedes quiere comentar ahí qué fue lo que se me pasó, que chequen cuando compren un tráiler. Lógicamente pues también que esté el landing gear en buen estado, que todas las luces les sirvan. Ya no sé qué agregarles, amigos. Pues bueno, este fue un video de revisión, presumición de no sé qué fue, pero bueno, solo quería contarles, ya oficialmente tenemos el tráiler. ¡Ay! Y lo importante, lo que yo creo que ustedes están esperando, ¿cuánto me costó? 2011 Great Dane Reefer Carrier, $35,000. Eso fue lo que pagué, amigos, $35,000. Y créanme que busqué y fue la más barata que encontré en las condiciones. Encontré más baratas, sí, pero no le llegaban aquí. Por ejemplo, encontré una de un muchacho que estaba vendiendo que era una 2007 con una unidad 2015. Entonces dije, bueno, en realidad lo que importa es la unidad. Pero amigos, cuando llego, la unidad tenía un liqueo en el sello del motor. No era en el sello de allá del compresor, era del motor. Tenía un liqueo aquí de aceite grande, número 1, y era una unidad 2015.
Le habían cambiado como 4 cross members aquí. Y acá atrás tenía 3 doblados que no se los habían cambiado porque eran los que están abajo de las llantas y que era muy complicado. El hinge, es lo que me acuerdo, es lo que me acuerdo. Esto de aquí estaba roto. Aquí lo habían soldado y le habían hecho un trabajo malísimo, amigos, malísimo. Y más aparte, cuando lo abrí, el piso ya se había ondeado aquí. Me metí por debajo a ver por qué no le habían cambiado los cross members. Y parecía que efectivamente les había tronado una llanta. Pero todo este plástico, que es como un liner que tienen aquí abajo, estaba volado, amigos. Estaba volado. Aquí tú puedes ver negro, como la madera negra de todo lo que le vuela de las llantas para arriba. Por lo tanto, pues estaba caro. La ventaja que el tipo me lo financiaba y por eso se me hizo atractivo, pero dije no voy a comprar algo pues que no valga la pena. Y por eso también pues pensé en hacer este video, porque no porque te financien, amigo, quiere decir que estás haciendo buena compra. Fíjate todo eso y puedes buscar mejor alguien que te financie por fuera y comprar un mejor tráiler. En este caso pues yo y el muchacho no me lo financió, me esperó con el dinero, le di una parte, le di 20,000 así, y me esperó con otra parte para pagarle con el trabajo. Entonces pues eso fue lo que pasó, amigos. Ya oficialmente es mío el tráiler. Me salió un ojo de la cara, pero eso es lo que valen en realidad. Si quieres hacer reefer, pues lo tienes que comprar, y no hay de otra. Y pues bueno, ya andamos aquí, andamos felices. Se ve la diferencia. Voy a recuperar el dinero rápido, gracias a Dios. Y pues bueno, nomás consejos: si te vas a tirar a hacer reefer, cómpralo, chequea todo eso que te digo. No te vas a arrepentir, el dinero lo vas a recuperar pronto. Espero les guste ese video. Ya lo hice muy largo. Si se me olvidó algo, comenten. Si quieren ver un video de algo en específico, comenten también, y yo con mucho gusto se los hago en cuanto tenga un chancecito. Saludos a todos, bendiciones, y los veo en un video nuevo. Suscríbanse.